Quiero hablar con ustedes, quiero comentar y conversar con ustedes acerca de eh, un hecho interesante en la palabra de Dios que tiene que ver con personas que pasaron 40 días en circunstancias muy especiales y que en todas ellas la verdad es que ellos estaban solos, hablando humanamente, pero a la vez no lo estaban porque siempre en todos los casos fue tiempo que pudieron estar en la presencia de Dios y su vida fue algo más relevante a partir de esos 40 días, a partir de esas cuarentenas. Así que quiero ir directamente al texto bíblico y primeramente hablarles de Éxodo 24:18. Éxodo 24:18. Y en este texto podemos mirar la primera oportunidad que Moisés tuvo de estar 40 días en la presencia de Dios. Dice el texto a la letra: y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Esta es la primera oportunidad. Hay otra mención y es Éxodo 34, solo 10 capítulos adelante. Voy a leerles ahora el versículo 28, que dice: y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. En la primera oportunidad, Moisés pasó estos 40 días para recibir toda la voluntad expresa de Dios en relación a todas las leyes, pero también recibió de las manos del Señor los 10 mandamientos en dos tablas de piedra que habían sido escritas por el mismo dedo de Dios. Cuando Moisés baja, cuando desciende del monte, es cuando encuentra aquella idolatría masiva, ¿no? Todo el pueblo de Israel adorando, bailando, danzando ante un becerro de oro. Y recordamos que él pues quiebra aquellas tablas de la ley en una actitud del celo que sintió y el enojo por la actitud del pueblo. Eh, Pasado el tiempo, bueno, es que vuelve a la presencia de Dios, pero ahora es a Moisés al que le toca escribir aquellas tablas del pacto. Eh, es esta ocasión cuando Moisés desciende, es cuando se refiere aquí en el capítulo 34, que Moisés tuvo que usar un velo, porque si la gente se acercaba a él, la gente tenía que cerrar los ojos por lo deslumbrante que era su rostro, ya que había estado en la presencia de Dios. Por eso dice el versículo 33 de Éxodo 34, cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Y cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo. Y al mirar, versículo 35, los hijos de Israel, el rostro de Moisés veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. En ese entrar y salir de hablar con Dios, la gente se daba cuenta de que cómo resplandecía el rostro de Moisés. Dejemos eso allí, solo recordando que después de estas oportunidades de Moisés de estar 40 días, 40 noches en la presencia de Dios, más allá de la misión que él tenía de escribir todas las leyes que debía dar al pueblo de Israel, también de las tablas, específicamente las tablas de los 10 mandamientos que debía proveerse para que el pueblo entendiera cuál era la voluntad de Dios en cuanto a su relación con él en 4 mandamientos y en otros 6 la relación con su prójimo. Más allá de esto, lo importante aquí es notar cómo resplandecía Moisés. La gloria de Dios se reflejaba en el rostro de Moisés. Ese es el punto. Vamos a dejarlo allí y regresaremos a estas lecciones, ¿no? De los 40 días que pasó Moisés con Dios, porque vamos a ver ahora a Elías. Elías
también pasó 40 días, no en la presencia de Dios directamente, pero sí dentro del propósito de Dios pasó esos 40 días. Voy a explicarlo otra vez. Él no estuvo directamente en la presencia de Dios esos 40 días, pero sí estuvo esos 40 días dentro del propósito que Dios tenía. ¿Cómo pasa esto? Recordemos que Elías ha tenido una lucha contra todos los profetas de Baal, una lucha espiritual, por supuesto, en el Monte Carmelo, que después termina siendo también pues una aniquilación de todos los profetas de Baal, cuando aquel holocausto inundado llega al fuego de Dios y consume todo. Entonces es una gran victoria, es una gran victoria. Elías ha levantado en alto el nombre de Dios y a la vez también él como profeta, como un siervo de Dios, el hombre podía decir, el Señor me ha confirmado que yo le soy útil en la obra, pero no eran tiempos fáciles. Eran tiempos realmente difíciles porque desde el palacio, desde los líderes, en este caso el rey Acab, allí desde esa casa real había una corrupción, había una idolatría y una apostasía tal que sabemos bien Jezabel, la esposa de Acab, que era una mujer no hebrea, no israelita, ella había traído todos los dioses de su tierra y entre ellos pues obviamente la adoración al profeta, digo al dios Baal. Entonces, cuando Jezabel lanza la amenaza de que así como pasaron con los profetas que fueron degollados, así le pasará a Elías, Elías, después de esa gran victoria, experimenta un gran temor, una gran soledad, un gran vacío, una gran depresión, porque llega un momento en que él dice, yo estoy peleando solo contra el mundo, contra todas las fuerzas del mal. Así que el hombre sale huyendo de allí y aunque no pretendo recordar toda la historia, solo les digo que llegó hasta un lugar donde después de dejar a su siervo le dijo yo aquí voy a descansar, no puedo más. Pero cuando despierta ya el ángel le tiene alimento y el hombre se fortalece pero se vuelve a dormir y cuando lo despierta el ángel otra vez le dice aquí hay más comida, come porque te espera un largo camino hasta Horeb, el monte de Dios. Entonces, es aquí donde pasa lo que les digo, que son 40 días dentro del propósito de Dios, porque Elías come aquel alimento, se fortalece y camina 40 días y 40 noches sin más que comer durante esos días, hasta que llega a donde el ángel de Dios le había dicho debía llegar, que era Horeb. Y allí cuando llegó a la montaña, cuando llegó a ese lugar también sagrado, porque recordemos que ahí habían pasado ya cosas muy importantes también. Allí el hombre se mete a una cueva y allí es donde ocurre aquel encuentro con Dios, que finalmente es a través de un como pequeño musitar, como un silbo apacible, que el Señor le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías dice, solo yo he quedado y da todas sus razones. Pero el Señor le dice, nada, tienes que levantarte porque todavía hay una obra que te toca realizar. Todavía tienes cosas que hacer para mí. Y el Señor le da una serie de indicaciones que debe cumplir antes de que él también le dé ya la responsabilidad en sucesión a Eliseo, el que será el siguiente profeta. Entonces, Elías pasa 40 días en circunstancias muy difíciles a nivel personal, aún siendo un hombre de Dios. Quiero que ustedes noten que al final del día todos los siervos de Dios, todos los hijos e hijas de Dios, todos los que amamos a Dios, somos seres humanos. Somos de carne y hueso, somos seres que tenemos una estructura física, mental, espiritual, emocional. Entonces, en algún momento somos afectados, en algún momento nos sentimos acorralados, como se sintió también Elías. Y vale la pena en esto contextualizarlo a las circunstancias que estamos viviendo hoy, queridos hermanos, queridos jóvenes, queridos líderes, porque
esto está atentando contra la salud mental también, contra la salud espiritual y emocional de las personas. Este encierro, el no poder estar en las actividades regulares, el pasar tantas horas en casa, el incluso algunos llegar a un punto también de tener el temor de ir a hacer la despensa, y hay una psicosis, una paranoia, algo que está afectando mentalmente a las personas. Y hoy día estamos mirando que en los gobiernos de los países más afectados, entre ellos este donde vivimos, están desplegando, a más allá de los servicios de salud, clínicamente hablando, también el apoyo psicológico para la población, porque la gente se afecta. Y cuando la gente no tiene también una estructura espiritual de creencias fuerte, es muy normal de que también sientan todavía más temor, porque todo lo que está pasando lo ven como el fin de todo, no tienen un contexto del cronograma profético y de que estas señales son parte de todos los eventos que han de ocurrir en los últimos días, antes de que el Señor Jesucristo venga por su pueblo. Entonces la gente cuando ignora, cuando no sabe todo lo que tú y yo sabemos, es más natural que estén tan pues temerosos, preocupados de lo que está aconteciendo en el mundo. Así que, estimados jóvenes, hermanos, líderes, este es un tiempo difícil, ¿cierto? Este es un tiempo en el que estamos en la cueva como Elías, ¿sí? Este es un tiempo que estamos en un encierro, en una cuarentena también. Y el punto aquí es que no nos olvidemos. Así como Elías no debía olvidar las victorias que el Señor le había dado, nosotros también no tenemos nada que temer. Solo tenemos que recordar las victorias en el pasado, la presencia de Dios real en nuestras vidas, sus bendiciones que han sido fehacientes, que han sido tangibles en nuestra vida. Y entonces, en medio de toda esta pandemia y de todo lo que ha implicado alrededor de este fenómeno sanitario mundial, que podamos nosotros mantenernos seguros, tranquilos, porque la voz de Dios todavía habla. Todavía se puede escuchar. Todavía podemos dialogar con Él, como Elías dialogó con Él en una cueva. Sí, y el Señor nos dice, ¿qué haces? ¿Qué haces? Y es una tremenda pregunta. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Porque algo tenemos que hacer. El hecho de no tener que ir a trabajar, aunque yo sé que una buena cantidad todavía tiene que hacer sus trabajos, pero que hay una buena cantidad que no está saliendo de casa, no significa que debemos estar sin hacer nada. Hay cosas en las que podemos nosotros estar creciendo, fortaleciéndonos en muchas áreas desde el hogar. ¿Qué estamos haciendo? Yo aquí te diría que tomes en cuenta varias opciones que podemos tener para la familia, para la comunidad, para nuestra propia persona, que podemos crecer mientras estamos en esta cueva, vamos a llamarlo así figuradamente. Tenemos que estar en esa relación con Dios, pero además Él todavía nos pregunta, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces? Nosotros podemos decirle, mira, pues estoy estudiando un libro que no había podido comenzar, estoy volviendo a retomar el año bíblico, estoy leyendo más a profundidad la lección de la escuela sabática, estoy hablándole a un amigo todos los días, estoy dando un estudio de manera virtual, un estudio bíblico, estoy practicando cantos con mis amigos, nos unimos a través de una plataforma y ahí practicamos y cantamos, hacemos música y eso nos está fortaleciendo. Estamos también llevando algunas cosas, comprando algunas cosas para llevarlas a alguien que necesita. ¿Qué estamos haciendo? Es algo muy importante a preguntarnos, no a preguntarnos nosotros solamente, tomado de esta base bíblica, es una pregunta que viene del Señor. Estás encerrado, pero ¿qué estás haciendo? Como le preguntó a Elías después de esos 40 días y 40 noches. Y el último ejemplo de cuarentena es Jesús, nuestro Señor, porque Él, después de ser bautizado, dice la palabra de Dios en Lucas 4, que el Espíritu Santo le guió hacia el desierto, donde pasó 40 días también y 40 noches.
tiempo cumplido, el enemigo llegó en persona para tentarle. Y sabemos, no voy a hacer un recuento de las tentaciones que el enemigo le presentó a Jesús, pero sabemos que Jesús respondió siempre con un escrito está, así como lo hemos visto en la lección de la escuela sabática de estos últimos días. Siempre el Señor respondió con un escrito está. Y eso es una gran lección, que cuando estamos en una cuarentena, la palabra de Dios es nuestra máxima guía, porque hay muchas cosas que podemos escuchar, que podemos ver. Tenemos tan a la mano el teléfono, donde miramos todas las noticias en las redes sociales y por los canales también de televisión que están allí en las aplicaciones, por muchas maneras. Todos los seres humanos todos los días estamos expuestos a información, pero mucha de esa información no es fidedigna. Mucha de esa información es distorsionada, son fake news. Entonces, la gente se está llenando más del temor y de todas las noticias falsas, porque estamos mirando incluso hasta a veces personas que se dicen ser líderes espirituales, pero que ponen las cosas en contextos en los cuales no hay respaldo bíblico fundamentado, real. Tengamos cuidado, tengamos cuidado. En este tiempo de cuarentena, el enemigo va a estar probando nuestra fe también. Y nosotros tenemos que abocarnos a un escrito está. Aún así lo dice el Señor. Desoigamos todo viento de doctrina y toda cosa que está hablándose hoy día. Hace poquito una hermana de la iglesia me dijo, pastor, es que acabo de ver un video de una persona, me dijo nombre, apellido. Yo aquí lo omito por ética, pero esa persona me decía, y es que este hermano que yo le escuché, o esta persona que miré el video, dice que estamos en la última semana de la vida del planeta y que por lo tanto en tal año ya es posible, no es posible, más bien dice que va a venir Jesús. Y yo dije, a ver, ¿dónde está escuchando eso? Y ya me compartió y miré y dije, ay Dios. Entonces ya lo que hice fue enviarle un video que en la conferencia general pidió al pastor Mark Finley hacer para poder explicar todas estas cosas torcidas que está enseñando cierta persona, poniendo incluso una fecha para la venida de Jesús y contextualizando los eventos presentes con cosas que no podemos nosotros encajarlas literalmente. Solamente lo que sabemos es que esto que está ocurriendo, que la Biblia se le llama peste o pestilencia, una epidemia o pandemia, esto es una de las señales de los tiempos finales. Eso es cierto. Y lo que tenemos que hacer es levantarnos, erguir nuestras cabezas. ¿Por qué? Porque tenemos que no estar temerosos por lo que está pasando ni por lo que venga. Tenemos que estar expectantes, felices y trabajando por el que viene, que es Cristo Jesús. Esa es nuestra expectativa. Por lo tanto, nosotros tenemos que vivir esta cuarentena basados en un escrito está, como lo hizo Jesús frente al mismo enemigo en el desierto, diciéndole siempre, escrito está. Primero dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Después de ahí dijo, no tentarás al Señor tu Dios. En fin, el Señor siempre respondió, escrito está. Así que, estimado hermano, estimado joven, no pregunté cuánto tiempo yo tenía, pero por la hora que veo aquí, sé que debo ir concluyendo, pensando en una media hora y estamos llegando ya casi a las 7:30 en mi horario y para ustedes ya las 8:30. Así que, estimados jóvenes, hermanos, líderes, qué alegría poder presentar, compartir esta palabra para que mirando estas tres personas que en su vida como seres humanos pasaron por una cuarentena y una cuarentena todavía más complicada que la nuestra, porque fue básicamente sin comer, sin probar alimentos, ¿sí? Y lejos de debilitarse, se fortalecían. ¿Qué quiero decirte al final entonces? Que este tiempo no es para debilitarnos como familia,
para debilitarnos físicamente, para debilitarnos espiritualmente, emocionalmente. Quizá lo único que se pueda debilitar sea la economía, pero eso finalmente es material y el Señor proveerá. Debes creerlo, amén. Debes creerlo. Pero no es tiempo para debilitarse, es tiempo para fortalecerse en el Señor. Es tiempo para darnos cuenta de que cuando estamos en medio de 40 días difíciles, que para nosotros es como estar en una cueva o como estar en un desierto, la presencia de Dios es real. Él está con nosotros, continuará con nosotros todos los días hasta el final. Así que lo que nos toca a nosotros es confiar y trabajar en hacer lo que el Señor nos pide para este tiempo. Que el Señor nos ilumine a través de su Espíritu para pensar qué más vamos a hacer en estos días que quedan. No sabemos hasta cuándo exactamente. Hay fechas dependiendo de un estado al otro. Sé por las noticias que Utah se ha declarado como uno de los 2 o 3 estados solamente más fuertes para enfrentar todo esto. Que también, gracias a Dios, no hay tantos contagios en Utah. Qué bendición, queridos hermanos allá. Y que a lo mejor se levanta la cuarentena ya por la primera semana de mayo. Qué bendición también si eso llega a ser realidad. No sabemos, en realidad, allí o acá en Nevada y en cualquier otro lugar de este país y en cualquiera de nuestros países de origen donde también ha alcanzado este virus a contagiar tanta gente, pero lo importando los días que nos toquen todavía pasar así, es tiempo no para debilitarnos, sino para fortalecernos en el Señor, para responderle al Señor si nos pregunta como Elías, ¿qué estás haciendo? Y le podamos decir, estoy trabajando en esto, haciendo esto, creciendo aquí y fortaleciéndome allá. Estoy haciendo lo mejor aún desde mi casa o dentro de mi casa, para gloria de ti, mi querido Dios. Así que eso es lo que debemos hacer, querida hermandad, queridos jóvenes, queridos amigos que nos están siguiendo en esta noche y aquellos que todavía después de esto puedan mirar este programa si aún hay oportunidad de retransmitirlo. Así que Dios les bendiga, querida iglesia, y que a todos podamos ser objeto de la obra del Espíritu Santo para que en estas cuarentenas, este tiempo en el que estamos, podamos tener experiencias similares a la de Moisés. Número 1, estemos en la presencia de Dios como Moisés y resplandezca nuestro rostro. Cuando salgamos de esta cuarentena, la gente nos vea otra vez en el trabajo, nos vean en la iglesia, nos veamos en el vecindario, donde quiera que nos encontremos. ¡Wow! Te veo rejuvenecido, te veo más radiante, te veo más contento, te veo más lleno de fe. Sí, ¿por qué? Porque estuve como Moisés en la presencia de Dios en esa cuarentena. Que no te vas a poner un velo como se ponía él, claro que no, pero sí van a ver que eres una persona que ha estado en la presencia de Dios. Número 2, que en esa cueva donde el Señor te llama, donde estamos encerrados en nuestros hogares, allí escucha la voz de Dios que te dice, ¿qué estás haciendo? Y es el momento de que hagas lo que el Señor te pide que hagas. A través del Espíritu Santo te impresiona. Ponte a trabajar, a hacer lo que debes hacer desde tu casa. Y número 3, que en esta crisis y en este tiempo difícil que el enemigo aprovecha para atacar, nosotros sigamos solo fundamentados en la palabra de Dios y respondamos solamente con un escrito está. Que el Señor te bendiga y que así sea nuestra experiencia de estos tiempos difíciles de cuarentena por esta crisis de el virus corona, y que el Señor pueda sacar más fuerte a su iglesia de todo esto, a cada familia y también individualmente nos saque más fortalecidos para seguir cumpliendo la misión que Él nos ha dejado y pronto vayamos a casa. Buenas noches para todos y bendiciones para todos. Amén, amén. Bueno, pastor, no se vaya sin antes orar por nosotros para continuar con el programa. Vamos a escuchar